Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida al programa Pioneros en el Mundo. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Católica Radio, como todos los miércoles a las 10 de la mañana, así como en las redes sociales de nuestra universidad para compartir experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria en cooperación con colaboradores de universidades internacionales asociadas a la Católica. Aquí también damos a conocer iniciativas internacionales relacionadas con viajes académicos, intercambios estudiantiles, colaboraciones de investigación de nuestra facultad, conferencias y otros proyectos internacionales que apoyan la misión de la universidad. En la mañana de hoy escucharemos al doctor Eduardo Estrada Yáñez, catedrático de la Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Católica ubicada en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, en México, institución asociada a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En esta conferencia titulada Legalidad y Cultura de Paz, se presenta la educación como pilar social para construir una cultura de paz con valores de verdad, justicia, libertad, amor y humanismo. Así también, en referencia a las buenas prácticas educativas de la Universidad Vasco de Quiroga, así como a documentos de la Iglesia, el doctor Estrada comparte sobre el cultivar la cultura y la educación para erradicar la pobreza y promover el diálogo que nos ayude a vivir en orden y paz. Que la disfruten. Muchas gracias a todas y todos, muy amables por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me proporcionan para dialogar. A mí me encanta dialogar. Monólogos creo que no es correcto para el proceso formativo. Y más dialogar con la docencia de esta universidad. Les tengo mucho que aprender a todas, todos y todos ustedes. Muchas gracias por asistir después de comer a esta plática, a este intercambio de opiniones. Y fíjense, disertar sobre dos conceptos tan complicados en un país donde el que no tranza no avanza, en un país donde no tenemos una cultura kantiana del deber ser, sino del ser, porque la modernidad nos trajo este individualismo de primero yo, después yo y siempre yo, y nos olvidamos de crear y generar comunidad, el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, que nos distinga, pero no como individuo, que nos distinga como un ente colectivo. Y por eso el tema de legalidad es complicado abordarlo. Y les doy un dato. De acuerdo al índice de Estado de Derecho en México, publicado en febrero 2023 por la Cámara de Senadores, ante dos preguntas que se formularon: ¿qué tanto se respeta la ley en México? ¿Cómo creen que salimos? A ver allá, ¿cómo creen que salimos? Una idea. De 10 reprobados, de 10 a 7, ¿en dónde estaríamos? En 7.
¿Qué tanto se respeta la ley en México? De 10, 7 dijeron que nunca. Pero ya sé, cuando particularizó la pregunta, ¿y usted qué tanto respeta la ley? ¿Qué creen que pasó? Ya se invirtió la ecuación. Entonces, disertar sobre este concepto en nuestro país es complicado. Y ahora vámonos al otro concepto, de paz. Decía Hannah Arendt en su libro La condición humana, no puedes gobernar en ríos de sangre. Y David Hume le decía, tú no puedes gobernar sin el pueblo. Entonces, estos dos temas son los que voy a tratar, y aquí pido que ustedes me ayuden para hacer una verdadera disección sobre estos dos conceptos, que tenemos que trabajarlos, porque tenemos una gran responsabilidad como docentes. ¿Cómo transmitimos la importancia de respetar el reglamento, la norma? Y si yo ahorita lanzo una pregunta, ¿cuántos artículos tiene el reglamento de los profesores en la universidad? ¿Cuántos artículos tiene? O la otra, ¿cuántos artículos tiene el reglamento de los alumnos? Y entonces nos vamos a encontrar con que hay que trabajar mucho. Como dice la Biblia, se predica con la palabra y el ejemplo. Si yo llego tarde a cumplir mi responsabilidad de dar clase, le estoy mandando líneas a los alumnos y doy pie a que lleguen tarde. Entonces, ¿con qué cara les voy a reclamar que lleguen puntual? No se permiten los retardos de acuerdo al reglamento, ¿sí? No. Estos son los dos temas que yo les pido la mejor actitud, porque acabo de comer, para tratar de abordarlos y que se nos quede sustento. Oh, gracias. Y que se nos quede la naturaleza del deber ser docente, que es un apostolado, ¿eh? Uno debe de disfrutar dar clase, no verlo como una obligación, sino venimos a aprender de ellos. Y a lo mejor siempre el alumno superará al maestro. Siempre. Hay que esperar siempre que un alumno nos supere. Ni modo, esa es la realidad. Va a haber uno más inteligente. Oiga, le faltó esto. Eso que usted está diciendo. Aquí Wikipedia me dice que no es el autor que usted dice. Blue. Puede suceder. Y fíjense, como para... Ahí están los resultados. Para la cultura de la paz, en su génesis, se hace necesario la aplausos, educación para la comprensión. Necesitamos hacer pedagogía, como decía Pablo Freire, que tenemos que tener una acción después de una reflexión. Si no, seguimos en la misma acción. No, necesitamos a los alumnos que reflexionen sobre los tópicos del conocimiento. Memorización no, porque se les olvida a los 8 días. Necesitamos tratar de que memoricen.
Necesitamos tratar de que interioricen y que lean. Otro ejemplo, la cultura de la legalidad implica aplausos, es correcto. El conjunto de creencias, valores, normas y acciones para... Entonces vamos bien. Y la última, de acuerdo con la UNESCO, porque ahí me permití compartir y enviarles, además de los 7 saberes para la educación del futuro de Ergan Morán, espero les haya gustado. Importantísimo para los que nos dedicamos a esto. De acuerdo con la UNESCO, ¿cuál es el espacio de construcción de paz y no violencia? La escuela, no el Estado. Y ahorita vamos a ver a la hora de abordar y analizar el concepto de legalidad, cómo el Estado no. El Estado tiene una obligación y hay que recordárselas, y con todo el riesgo que implica, porque hay que rendir cuentas, transparencia, legalidad, tratarlo en nuestra trinchera, donde estemos. Entonces, disertar sobre estos dos conceptos es complicado. Por eso de entrada les digo, mente abierta, como decía Karl Popper, para poder entender este concepto. Yo voy a brincar de teórico al contexto actual, porque si no nos quedamos en lo abstracto, y voy a brincar de lo teórico a nuestra realidad. Que dice Cornelius Castoriadis a la hora de estudiar la democracia, porque Norberto Bobbio decía, es que la democracia es una serie de procedimientos. Sí, está bien. Sí, está bien. Que paso que des de acuerdo a reglas, métodos, está bien. Pero Castoriadis, filósofo francés, le dice, pero no te olvides de la persona. No te olvides de la persona. Porque luego nos quedamos en el puro procedimiento, técnica jurídica. Pero nos estamos olvidando de la persona, que es lo más valioso. Y entonces, y acabamos de tener 2 excelentes exposiciones que resaltan la dignidad de la persona. El concepto de dignidad de la persona, fíjense, o pro persona, los legisladores la incorporaron a la Constitución en la reforma de 2011. ¿Por qué no antes? ¿Por qué desde 2011 para acá? ¿Que antes no existíamos como personas o qué pasó ahí? Pues desde 2011 con la reforma constitucional se incorpora el concepto de propersona. Entonces antes a lo mejor éramos clientes. Este es el contexto en el cual hay que empezar a trabajar. Muchas gracias por hacer el ejercicio. Fíjense ustedes, estamos ciertos de que el contexto es muy complicado, actual. Destrucción, desorden, conflicto, polarización, fragmentación social, intolerancia. Yo considero que son un óbice para construir andamios juntos y tratar de hacer una nueva cosmovisión, más civilizada, más humana, más fraterna y llena de amor. Tenemos varias encíclicas que nos hablan de esto, entonces hay que leerlas.
La paz social es artesanal. ¿Por qué es artesanal? A ver allá, ¿por qué creen que sea artesanal la paz social? Anímense, así le hacemos en el aula, ¿no? Pues vamos, a ver, ¿por qué es artesanal la paz social? El que guste. Bueno, ahora acá. ¿Por qué es artesanal la paz social? Venga. Porque al final de cuentas, lo artesanal tiene que ver con aquello que es diferente en todos lados. Entonces, la paz no es igual, por ejemplo, en México, que en la India, que en Estados Unidos. Entonces, por eso se puede decir que es artesanal, porque al final de cuentas conlleva una diversidad cultural que hace que todo sea diferente, pero que lleve hacia una armonía. Fíjense, rescato, armonía. Lo artesano es que lo construimos todos los días. Es como la inteligencia artificial. Ni siquiera nos damos cuenta, pero lo hemos usado. Y hasta que después estudiamos y entonces nos damos cuenta que usamos inteligencia artificial, pero al principio ni siquiera nos dimos cuenta. La paz social hay que construirla día a día, momento a momento, constantemente. Hay que irla tejiendo. Pero para tejerla, ¿qué se necesita? Actitud, disposición, diálogo. Ya nos hablaron los dos ponentes anteriores. Diálogo. No consensos de escritorio, ¿eh? No. Es quedarnos muy corto. Tenemos que ir más allá. Igual sucede cuando venimos a dar clase al aula y nos vamos. Y de pronto un alumno dice, quiero platicar, ¿me permite? No tengo tiempo, tengo que ir a dar otra clase. Hay que darle el tiempo. Para eso estamos. Y las preguntas y los ejercicios que nos pusieron previa a esta plática, a este diálogo, ahí lo estuvimos analizando, que es importante, porque si no violentamos derechos. Si alguien nos pide ayuda, no podemos decir no. Al contrario, ¿en qué te puedo ayudar? Para hacer una verdadera comunidad que nos identifique y que nos distinga. ¿Cómo nos vamos a distinguir? No en un individualismo metodológico de reglas y procedimientos, sino en una verdadera comunidad donde estamos unidos por varios tejidos que hemos construido todos. La paz social no es aquella que silencia las reivindicaciones sociales. Eso no es paz social. Tenemos que escuchar hasta lo que no nos gusta para poderlo comprender. Es como dice Habermas en su teoría de la acción comunicativa, 2 tomos. Piensa en el otro que te está escuchando, no en ti, para que verdaderamente sea una comunicación efectiva. Me entendió. Entonces sí hiciste comunicación efectiva. Acuérdense que la comunicación es de allá para acá, no es vertical. Ese es monólogo. La paz que vale es la que integra diferencias. Incluir al otro, que sé que piensa distinto que yo, que sé que es diferente que yo, incluirlo en la comunidad. Recuperar la amabilidad. Recuperar la amabilidad. Actualmente el ser amable como que nos ven feo. Ay, tú qué raro, es educado. Nos ven raros. Hasta dicen otras cosas si te ven muy educado. Pase usted. Ah, caray, ¿qué será este? Entonces, recuperar la amabilidad para brillar en la oscuridad. ¿Qué les parece?
recuperar la amabilidad para brillar en la oscuridad. Estamos en una vida, ¿qué? Líquida. ¿Quién lo dijo? Zygmunt Bauman. Vida líquida, democracia líquida. Todo se nos va momento a momento. No hacemos una pausa para meditar, para reflexionar. Por ello, debemos, y les propongo que hagamos una pausa para tomar conciencia. Ya hablamos de conciencia, no me detengo. Conciencia para comprender la realidad. A veces nos quedamos en la narrativa de la crítica. El pensamiento crítico requiere un proceso también de retroalimentación para fortalecernos. No es que sea uno débil, al contrario, si tú sabes más de ese tema que yo, adelante. Y nos retroalimentamos, todas y todos y todes. Por eso estamos aquí, para desde el proceso educativo y en un marco institucional como este, formativo por excelencia, vamos a ser humildes, vamos a intentarlo, coadyuvar en fomentar un conocimiento más humano, más sensible, más fraterno y lleno de amor. Si nos apasiona lo que hacemos, destilamos amor y fraternidad. Legalidad. Vamos al núcleo duro de este tema. Legalidad. Perdónenme, ¿a qué hora debo de concluir? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Ok. 4:45. 50. Okay. Legalidad. Fíjense, a lo largo del devenir histórico de los estados, los que han procurado que el pueblo, esta palabra de pueblo ahora tan de moda constantemente, pueblo y pueblo y pueblo, y Norberto Bobbio dice, yo no entiendo el concepto de pueblo, además es muy abstracto, dices mucho y no dices nada. Eso dice Bobbio, no yo pues. Entonces, ¿cómo le haríamos para que los intereses conflictuados lleguen a un consenso y a un acuerdo? Porque ahora hay una pluralidad de intereses, de todo tipo. ¿Cómo le haríamos para integrarlos? En el siglo XVI, los estados absolutistas, ¿qué hicieron? Crearon el ejército, pero el ejército habría que pagarle. Y entonces incrementaron los impuestos. Pero esa paz duró 16 años. Y entonces el Estado se tuvo que renovar otra vez. Y aquí aparece Tomás Hobbes con el Leviatán para que nos dé orden y seguridad como Estado. Y entonces apareció un poder supra. Y luego si aparece alguien carismático, que la historia nos ha dado cuenta en muchas ocasiones, llega al poder, tiene el control del poder legislativo y hace sus leyes que él quiere, y entonces creamos Adolfo Hitler. Tenía todo el control. Por ello,
Montesquieu, en el espíritu de las leyes, dice, requerimos de contrapesos, no darle todo el poder a alguien. Necesitamos de contrapesos. Y entonces, todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado. Y si no está fundado y motivado, ¿qué hacemos? Un amparo contra ese acto de autoridad que nos defienda, porque es arbitrario. Nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido, pero la autoridad no. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le faculta. Pero entonces, esto que sabemos, ¿cómo lo podemos socializar para que lo sepa la comunidad? Y entre todos fortalezcamos el principio de legalidad. Y aquí aparece un autor especialista, porque tiene su libro que se llama Cultura de la Legalidad, Gerardo Laviaga, y dice, voy a citar: un gobierno resuelto a preservar el orden social se asegura pues de que todos y cada uno de los integrantes de su pueblo se identifiquen con ciertos símbolos y posean una cultura política. Cultura política, el concepto conjunto de percepciones, sentimientos, creencias, actitudes en torno al poder político. Continúo con la cita. También se esmera en que esa cultura política esté respaldada por una cultura de la legalidad, en que si bien no sea capaz de comprenderlas en términos técnicos, el ciudadano de a pie, cada uno de los miembros de la comunidad conozca las normas jurídicas que determinan la organización fundamental del Estado, que entienda sus alcances, sus límites, las sanciones a las que puede hacerse acreedor en caso de desobedecerlas, y las autoridades encargadas de crear las leyes, ejecutarlas y dirimir las controversias que surjan de la aplicación. Entonces necesitamos que una verdadera socialización jurídica. ¿Cómo comunicamos el reglamento del docente? ¿Cómo comunicamos el reglamento de los estudiantes? En nuestra primera clase lo hemos hecho. Bien, palomita. Reglas claras. ¿Qué es lo que hacemos en la primera vez? Rúbrica de evaluación. ¿Cómo te voy a evaluar? Ahí te van las reglas. ¿Y por qué no me enseñas mis derechos y mis obligaciones? Nos puede preguntar alguien. Pero nos quedamos en el qué. En que pases la materia. Pero para que pases tienes que hacer esto. Ah, pues te lo va a pasar. Y nos estamos dejando de lado lo fundamental. ¿Por qué? Porque en esta universidad se forma ¿para qué? Para la vida. Y la vida es más que cualquier circunstancia. Vuelvo, que nos distinga. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. No nada más conocimiento y léelo, y control de lectura, un ensayo, estas reglas. Y el que cumpla todas estas rúbricas, indicadores, tiene 10. Pero nos estamos olvidando, como decía Castoriadis, de la persona que estamos interactuando.
Apreciados amigos y amigas que nos escuchan, vamos a realizar una pausa y regresamos en breve a Pioneros en el Mundo para continuar con la presentación del doctor Eduardo Estrada Yáñez, catedrático de la Universidad Vasco de Quiroga. Una visión del globo. A otro nivel. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando al doctor Eduardo Estrada Yáñez, catedrático de la Universidad Vasco de Quiroga, en México, en su conferencia titulada Legalidad y Cultura de Paz. Continuamos. En ese contexto, pues, y alineado a esta idea de la legalidad, con esta pluralidad metodológica, entre gitanos no se leen las cartas, pero en esta pluralidad metodológica y el sustento cultural, religioso y de la cotidianidad de nosotros, en nuestro andar, en nuestro caminar, en la dinámica social que tenemos. Fíjense que los estados exitosos en mantener el orden y la convivencia armónica entre toda su comunidad es porque se han preocupado de que se comprenda la importancia de la legalidad. Por eso son exitosos. Ejemplos: Donald Trump, un expresidente. Otro ejemplo, Richard Nixon. Otro ejemplo, Augusto Pinochet. Y así pudiéramos dar cuenta de la importancia del tema de la legalidad. Plutarco reseña cómo Licurgo reflexionaba, voy a citarlo, que las normas más eficaces e importantes para lograr la felicidad de una ciudad y la virtud se conservan inalterables cuando se ha inculcado en los caracteres y métodos educativos de los ciudadanos. Ciudadanos. Pero Piaget decía que de 4 a 7 años es donde debemos más de insistir, porque es, según Piaget, cuando el niño tiene la mente abierta para capturar todo lo que le digamos, para bien o para mal. Están tocando la puerta. A ver, hijo, ve a ver quién es. Es fulano, dile que no estoy. Dice mi papá que no está. Lo que no se hace en el lugar, la escuela va a ser muy difícil que lo haga, ¿eh? Va a ser más complicado. En tal virtud, entonces, ¿cómo fomentar? Esta es una pregunta provocativa. ¿Cómo fomentar la conformidad? Rousseau hablaba de conformidad. La obediencia y una participación social que coadyuve a mantener el orden social. Vasco de Quiroga ya lo puso cuando denominó información en derecho. Cuando Vasco de Quiroga vio la ley, socializó con los indígenas y les dijo, esto es dañino para ustedes. Lean Información en Derecho de Vasco de Quiroga y entonces van a profundizar en el tema. Principio de legalidad, y se nos quitó el civismo. Yo recuerdo a mi maestro
que me impartió civismo en la secundaria y dijo, vamos a analizar artículo por artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y durante todo el proceso educativo, artículo por artículo. Ese era civismo. Para tener buenos ciudadanos, para tener buenas personas. Nos lo quitaron. Claro, por fortuna, viene la conciencia social y ahora los estudiantes de secundaria, de 93 a 99, se impartieron 2 cursos de civismo. Su finalidad, ofrecer las bases de información y orientación, fíjense, sobre sus derechos, pero también sobre sus responsabilidades. Y se fue abriendo el camino ¿para qué? Para lo último. ¿Cuál? Formación cívica y ética. Estamos tratando de hacer algo para que todos, más allá del positivismo del siglo XIX, orden y progreso, no es tan lineal. No es tan lineal, ¿por qué? Porque estoy con personas. A veces lloramos por alguna noticia mala, a veces estamos contentos, hasta nos da miedo. Tanta felicidad, no sé si les ha pasado. Oye, todo está bien. Alguien dice, están alineados los planetas. Ah, bueno. Pero nos va bien, nos da miedo. Ante esta realidad, entonces, ¿qué deducimos? Varias circunstancias. Primero, que se requiere mucha socialización jurídica, social, y con una perspectiva de que vivimos en una comunidad. Porque la modernidad nos trajo el individualismo, nos alejó de la comunidad. Segundo, que necesitamos conocer más el marco reglamentario. Primero con nosotros. ¿Cuáles son? ¿Qué dice el reglamento del docente de la Vasco de Quiroga? Hay que estudiarlo. Hay que analizarlo. A veces por omisión pudiéramos caer en una irregularidad. Por omisión. Una autoridad constituida, legítima, puede caer en omisión y la podemos demandar. Sí. ¿Para qué requerimos conocer más el marco normativo? Para orientar la conducta de los que tenemos enfrente. Se predica con la palabra y el ejemplo. Es un deber kantiano, pues. Orientar, promover, fomentar los valores morales que la familia nos ha proporcionado. Y nosotros como comunidad universitaria, con mayor responsabilidad debemos de ¿qué? Conocer el reglamento. Para tener una convivencia armónica, empática. Alguien dirá, bueno, ¿y qué nosotros no tenemos preocupaciones? ¿Y cómo voy a dar clases si tengo una preocupación? Fíjense, tenemos que sacar fuerzas y fortalezas para dar una imagen de felicidad ante el grupo, aunque adentro estemos preocupados. O si venimos enojados por el tránsito. Oiga, profe, siéntese, ahorita me preguntas. No estamos proporcionando esa armonía entre toda la comunidad. ¿Cómo le haríamos entonces? Pues hay que leer la encíclica.
Fratelli tutti, fraternidad, armonía, pero esa no viene dada. Hay que construirlo. Los espacios los construimos entre todos. Y si no quiere el grupo, vamos a tratar de echarle toda la fortaleza, nuestros conocimientos, estrategias pedagógicas para sacar adelante la gran responsabilidad que tenemos primero con nosotros mismos, porque nosotros debemos de rendir cuentas. La encíclica Pacem Terris, otra encíclica, da un mensaje con fortaleza semántica y actual. Cito: la dignidad del ser humano debe ser el centro de todo derecho, de toda política y de toda realidad social y económica. En otras palabras, las semillas del verbo, dice la teología moderna, las semillas del verbo. Entonces, ¿cómo lograremos transitar de la legalidad a vivir en paz? Para la paz se hace necesario cultivar tanto la cultura como la educación. Dice Roger Ciurana, un especialista en pedagogía, una sociedad que no cuida con mimo la educación y la cultura está condenada a vivir en la más absoluta insignificancia y mediocridad. Van secretarios de educación, duran un mes, un año, otro secretario de educación, otro secretario de educación. Los que estamos en esto, ¿qué pensamos? ¿Qué reflexionamos? ¿Esa es la importancia que le das a la Secretaría de Educación? ¿O no se preguntan ustedes? Yo sí me pregunto. Lamentable. Y luego agréguenle la pandemia. ¿Qué trajo la pandemia? Más violencia intrafamiliar. ¿Qué más? Más divorcios. ¿Qué más? Más deserción escolar. Es un gran reto actual el que tenemos. No sé si lo han meditado. Apenas las y los se están incorporando a esta nueva realidad educativa. Debemos de ser sensibles a que se adapten nuevamente. Por ahí venía, trabajamos en la mesa las preguntas, que nos tocó el caso A y B. El sociólogo de la Iberoamericana, Alfredo Gutiérrez Gómez, en paz descanse, decía: no habrá perdón en la historia para estos crímenes de la paz, delitos históricos de los ineficientes administradores de esta paz que tanto decimos amar y defender. No habrá amnistía para lo que hemos hecho todos, entre todos, con la tarea más dignificadora. No hay punto de conciliación en eso. O construimos de nuevo la gran voluntad educadora de México, o por mucho que nos modernicemos, traicionaremos a lo mejor de esta patria y de la humanidad. Termina la cita. Tenemos un gran reto. Hay mucho que hacer en la materia. Por ahí les envié un documento de la Organización de las Naciones Unidas en la manifestación 53-243, Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Enlista una serie de artículos que tienen que ver precisamente con fomentar la cultura de paz.
resalto el artículo 3º, en el cual establece que la cultura de la paz está vinculado a erradicación de la pobreza y el analfabetismo. No puedo entender yo que haya democracia si hay pobreza. Premio Nobel de Economía Amartya Sen, bolsillos vacíos, eso no es democracia. Todos tenemos derecho a ser felices. Hay que construirlo, claro, pero en comunidad, hombro con hombro, brazo con brazo. Necesitamos distinguirnos. Y solo con esto. Si lo comprendemos, si lo interiorizamos, a que sea nuestro el compromiso institucional. La reducción de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen aptitudes para el diálogo. ¿Nos han enseñado para dialogar? Hay una materia que diga, se enseña para dialogar. ¿Cómo aprendemos a dialogar? Interactuando, desarrollándonos en una comunidad, escuchando al otro, aunque piensa diferente que yo, lo debo de incorporar a la comunidad. Y si no, hay que convencerlo, con persuasión. La formación de consenso y la solución pacífica de controversias. Garantía de audiencia. Primero escúchame. Y ya que me escuchaste, ahora sí decide. ¿Sabemos escuchar o sabemos oír? Parte fundamental de esta carta es el artículo 4. La educación en todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. Quiere decir entonces que la clave está en la educación, para que exista la paz. El problema es que nos han enseñado ¿a qué? A memorizar, no a comprender los temas, no a analizar los temas. Aunado a lo anterior, ya estoy terminando, el Santo Padre Francisco en su encíclica, y la resalto, Fratelli Tutti, expresa, cito, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convenga o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando ya no le beneficia. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar, fíjense cómo le llama el Santo Padre, una tercera guerra mundial en etapas. Concluyo. No puede existir paz en un ambiente ilegal. Van de la mano los dos conceptos, legalidad y cultura de paz. Pero yo le agregaría, se requiere de la democracia como forma no política, sino primero como forma de vida
Ya después vendrá la política. Primero vive la democracia en ti, en tu comunidad. Constrúyela. Constrúyela. Y si no hay espacios, hay que construirlos. Cuando el poder se concentra, ¿qué aparecen? La sociedad civil. Y ahí te voy. Y nos abren alternativas de solución en paz. Otro tema, discutiremos la resistencia civil pacífica, es otro tema. No es nada sencillo hacer la cultura de paz en un ambiente belicoso, polarizado, envidioso, y donde los límites inmediatos y de vida liquida en el aquí y ahora, sin tiempo de meditar, reflexionar y no se diga de realizar conciencia de nuestro andar, de nuestros actos y de nuestra conducta social y privada. Por ello invito a reflexionar sobre la misión y papel de la educación, pilar social que vinculado con la misión de la Universidad Vasco de Quiroga, enmarcado en 3 pilares: verdad, aunque duela, justicia y la libertad. Debe de ser perspectiva de nuestro caminar en la noble institución de educar en valores, con perspectiva de amor y humanismo, atendiendo invariablemente al Estado constitucional de derecho. Ese es el gran reto que tenemos. Gracias. Adiós. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa de hoy. Agradecemos al doctor Eduardo Estrada Yáñez, catedrático de la Universidad Vasco de Quiroga en México, institución asociada a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, por esta conferencia titulada Legalidad y Cultura de Paz y ofrecida en la Universidad Vasco de Quiroga. Así también agradecemos a la doctora Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz, colega, directora de Asuntos Internacionales de esta misma universidad hermana, y a su equipo de comunicación por el apoyo para la transmisión de esta conferencia. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y semana para todos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.